Vamos a dar inicio a este nuevo estudio. Es el número 4 en la serie como los he venido grabando estos últimos. Recuerden que hablamos de Jesús en Getsemaní, después el arresto y juicio de Jesús. En tercer lugar, la crucifixión de Jesús, y ahora es la exaltación de Jesucristo. Jesucristo fue exaltado por su Padre. ¿Y por qué no decirlo? De este tema se oye muy poco. Sí lo tratamos los que predicamos el Evangelio, pero a mi parecer pocas veces se le da una aplicación directa y profunda bíblicamente hablando. Pues ahora trataremos de hacerlo. De mi parte es muy recomendable este tema y les adelanto, va a ser muy repetitivo. Pareciera que le voy a estar dando vuelta y vuelta y vuelta a lo mismo, pero no es la intención de estarle dando vueltas, sino que se nos grabe y que podamos extendernos un poco más de lo acostumbrado en el conocimiento y en la comprensión de este tema, que es por demás importante para la salvación. Exaltar, como dice aquí nuestro primer punto, exaltar es levantar o enaltecer, hablando de dignidad o de mérito espiritualmente hablando. La escritura citada, Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este es como quien dice la conclusión en esa escritura de cómo el Señor se humilló en lo que algunos estudiosos llaman la kenosis, el despojamiento o el vaciamiento. Y como conclusión tenemos que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En eso consiste la exaltación, o por lo menos parte de la exaltación. Es maravilloso lo que Dios Padre ha hecho. Este es mi comentario. Note usted, descendió de su grandeza haciéndose hombre. Y como hombre murió por los hombres. Y no solamente murió por los hombres, sino por los hombres más viles y pecadores. Pero además resucitó y fue exaltado al lugar donde estaba primero. A esto es a lo que yo me refiero cuando digo que es maravilloso lo que Dios el Padre ha hecho. En Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, Jesucristo es el resplandor de la gloria del Padre, punto 1. Pero también es la imagen misma de su sustancia, punto 2. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, punto 3. Él es Dios por las primeras dos partes de lo que hemos visto. Y la tercera, como creador y sustentador de todo el universo. Él es Dios. Así dice el verso 3 al inicio, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, su naturaleza, su divinidad, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, en este caso como hombre, ya lo vimos, la purificación de los pecados por medio de sí mismo,
se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas, la exaltación. Entonces vemos su descenso y su ascenso, una obra maravillosa que ha hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, como hombre. ¿Qué es la exaltación de Jesucristo? Ya vimos aquí algo, pero queremos entrar más y más y más, hasta donde Dios nos lo permita. En primer lugar, significa que el Padre resucitó a Jesucristo, lo llevó al cielo y lo sentó a su diestra. Por lo tanto, Jesús es el Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Este concepto cubre todo en el espacio. Nuestra mente, nuestra capacidad pensante, no puede extenderse un poco más allá. No puede ir más allá del cielo. En la tierra tenemos reducido el espacio también en nuestro pensamiento y también debajo de la tierra. Queda cubierto el señorío, con el señorío de Jesucristo, todo lo que podemos entender en cuanto a espacio. Pero también lo cubre todo en el tiempo. Podríamos decir, Jesucristo es el Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el espacio, de eternidad a eternidad. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Significa además que no hay poder superior al de Cristo Jesús. En Efesios 1:20, hablando de la grandeza, de la fuerza del poder del Padre, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y sigue diciendo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, cubriendo con esto también el espacio. Jesucristo es el Señor, ayer, hoy y para siempre. Él fue exaltado por el Padre hasta lo sumo, lo cual sin duda significa a su diestra, lo puso a su diestra. Él es uno con el Padre, tal como lo era antes de descender al mundo. Y note usted, sometió todas las cosas bajo sus pies, todo bajo la autoridad de Jesucristo. Y dice, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Si notamos con cuidado, esto es de suma importancia, que Jesucristo esté sobre todo en el tiempo y en el espacio, y que también sea la cabeza de la iglesia. Y se nos hace una expresión muy clara de lo que es la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Qué podemos pensar o qué hemos pensado hasta ahora del significado de que el cuerpo de Cristo es la iglesia? ¿Hasta dónde nos hemos extendido en nuestra manera de entender en este concepto? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo.
Tal vez nos hemos quedado cortos, tal vez hemos ido bastante lejos. Cual sea la situación a la que hemos llegado, lo que se nos dice aquí, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero este cuerpo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En otras palabras, es la plenitud de Cristo. Eso es la iglesia, es la plenitud de Cristo. Por eso dije que Él lo cubre todo en el tiempo y en el espacio, porque aquí al final dice, de aquel que todo lo llena en todo, no en parte. No en parte de tiempo, no en parte de espacio, en todo. Él es el Señor. Él es Dios, ¿por qué no decirlo? Ya una vez exaltado. Y se debe de confesar esta declaración establecida por el Señor. Él es Jesucristo. Cristo exaltado tiene todo poder, y lo vuelvo a repetir, en el cielo. Lo dice el apóstol Pedro también, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades en el cielo. Por eso es que el Señor recibió un nombre que es sobre todo nombre, tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. Aquí vemos a estos seres celestiales todos puestos bajo la autoridad de Jesucristo. Ahora en la tierra hay unas palabras que salieron directamente de la boca del Señor antes de ir al cielo, cuando se acercó a darles la orden de predicar el evangelio en todo el mundo a los apóstoles. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces todo va apuntando hacia esta exaltación de Jesús. ¿Y qué diremos de debajo de la tierra? En Apocalipsis 1:18 dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Pero además dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En otras palabras, el Señor murió como un hombre débil, un ser humano, podríamos decir, un tanto indefenso. Ya lo veíamos en el Getsemaní, ofreciendo ruegos y súplicas con gran esfuerzo. Ya lo vimos siendo arrestado injustamente. Y ya lo vimos siendo juzgado también de manera por demás engañosa. Siendo torturado, siendo pero muy abusado en todos los sentidos que pudiéramos nosotros pensar. Literal y moralmente, espiritualmente. Pero ahora es diferente. Ahora él dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y en el verso 8 había dicho, yo soy, hablando del alfa y la omega, el primero y el último, pero al final dice, el todopoderoso. Queda completamente claro que Jesús, en su soberanía, lo cubre todo, espacio, tiempo, y él mismo declaró, ya exaltado, que él es el todopoderoso. Con esta idea vamos a ir analizando lo que nos falta. No nos olvidemos o no nos perdamos de esta postura en la que Jesucristo ha sido puesto por el Padre hasta lo sumo.
Pero vamos a entrar un poquito al pasado, poquito, a ver el origen de la grandeza de Jesús. No la grandeza misma, sino el origen. ¿Dónde se originó? Está en su humanidad. Jesucristo se declaró desde un principio que la mansedumbre y la humildad era su forma de vivir. Yo en los 40 y tantos años que tengo predicando el Evangelio, siempre he dicho esto y lo sigo diciendo. Y lo digo porque lo creo. Lo creo de todo corazón, lo creo de verdad. Cuando él dijo esto, lo dijo, vaya por demás decirlo, lo dijo sin titubeos, porque él nunca titubeó para decir las cosas. Lo dijo sin limitaciones, lo dijo con toda libertad. Y él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una promesa segura. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Es una cosa segura. Habla de las cargas del espíritu, de las cargas de la conciencia, del alma, del corazón. No de las cargas físicas. De esas cargas que muchas veces acaban con el hombre. Lo hunden en terribles situaciones emocionales y espirituales que no lo dejan seguir. Pues el Señor dijo que todos los que tuvieran ese tipo de cargas vinieran a Él para descansar. Y dice en el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto es lo que les decía que yo siempre he dicho y voy a seguir diciendo por el resto de mis días. Lo que Él dijo directamente, vengan y aprendan de mí. Es difícil que en esta tierra uno escuche a un hombre decir cosas como esta, que se comprometa, asegure y haga las cosas de esta manera. Vengan y aprendan de mí. Pero ¿qué es lo que el Señor tiene que enseñarnos para poder vivir en paz, para poder disfrutar del descanso espiritual, del descanso emocional, del descanso del alma? Él tiene la forma. Aprendan de mí. Y luego dice, ¿qué es lo que debemos aprender? Que soy manso. La mansedumbre es por demás importante en este mundo para ser ejercitada por el hombre. Yo soy manso, dice el Señor, y además soy humilde. Son dos características importantísimas. Pero luego Él dice, mi mansedumbre y mi humildad son de corazón. No consiste en palabras. No consiste en buscar estas virtudes por ahí en algún libro, en una definición etimológica ni cosa por el estilo. Esa es mi vida, esa es la forma de vivir. Y es lo que necesitan aprender, diría el Señor. Soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Encontrando eso, es encontrar descanso para el alma. Hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La mansedumbre y la humildad de corazón como Cristo es fácil de vivir. Dirá usted, fácil para el que lo tiene. Pues usted y yo lo podemos tener, por eso se nos dice, por eso se nos ofrece. Vamos a Jesucristo y Él nos enseñará exactamente lo que debemos hacer para ser mansos y humildes de corazón, no de labios. Por eso yo pongo aquí, solo el gran Jesús, Hijo de Dios, pudo, puede y podrá hacer todo por nosotros. Aquí nos está ofreciendo sacarnos, socorrernos de un estado difícil de salir en esta tierra como humanos,
de las cargas que dificultan tanto el diario vivir. Él nos ayuda a salir de allí, pero todo lo concerniente a la salvación, a la redención, es necesario que Él lo haga, porque nosotros no podemos. Por eso incluí yo esta escritura aquí de Hebreos 2:9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que a los ángeles, a Jesús. Pero ¿cómo lo vemos? Diría en la escritura a estas alturas. Lo vemos coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Coronado de gloria y de honra, sí. Pero esto no fue nada más así. Esto vino a causa del padecimiento de la muerte, todo lo que sufrió. Entonces, hablando del fundamento, el origen de su grandeza, que fue en su mansedumbre y en su humildad de corazón. Porque ya hemos leído bastante la escritura de Efesios o Filipenses 2, donde dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Él se humilló a sí mismo hasta llegar a ese punto, a ese estado. Cristo murió por los pecadores, pero si quieren estos ser salvos, no es tan fácil como la gente lo piensa, aunque de un punto de vista sí es fácil para nosotros. Para Él no fue fácil. Los hombres debemos conocerlo como Señor y Cristo. Si murió por nosotros, debemos de conocerlo desde esta perspectiva, como Señor y Cristo. No nos debemos de quedar en la fase inicial. Eso es lo que muchas veces ocurre, no es correcto eso. Por ejemplo, en Hechos 2:36, el apóstol Pedro dijo en esta primera ocasión, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Les decía en el punto superior que Cristo murió por los pecadores, pero si quieren estos ser salvos, deben conocerlo y reconocerlo como Señor y Cristo. No se debe de quedar la persona solo en la fase inicial. Me refiero a verlo en su sufrimiento, a verlo en su humillación, a verlo puesto, levantado en la cruz, hasta morir en ella. Y ya. No, eso es una parte, eso ya pasó. Pero ahora, para poder llegar a la salvación, se requiere también aceptar esto otro. Lo que Pedro dijo, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este es el que ahora debemos conocer, debemos aceptar y el que nos puede salvar. El que ha sido hecho por el Padre, Señor y Cristo. Es triste, es mi comentario aquí, lo puse muy resaltado para que se vea. Es triste ver cómo mucha gente, no conociendo a Cristo en su exaltación, se somete a un Cristo muerto. Le tiene lástima en lugar de respeto. Un Cristo que realmente no propone mucho, clavado en la cruz todavía, teniéndole lástima como aquellas mujeres cuando lo llevaban a la crucifixión. Y por eso la vida de la gente que llega y se queda en este punto es muy insignificante en cuanto a la vida verdadera que Cristo Jesús nos enseña. Pero debemos de saber y aprender que incluso
¿Es requisito fundamental y obligatorio para la salvación creer y confesar que Jesús es el Señor? Ahora, de lo poquito que ya venimos viendo en qué consiste la exaltación de Jesús, ahora sí ya tenemos más recursos para entender lo que significa esto de que Jesucristo es el Señor. Lo que planteó Pablo aquí en Romanos 10:9 es muy importante. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso no es todo lo que se debe de hacer para ser salvo. Es necesario el arrepentimiento, es necesario la confesión y luego también el bautismo en Cristo. Pero es parte importante, es requisito fundamental, como puse ahí, obligatorio, sin el cual no puede la persona pretender llegar a la salvación. Es importante confesar con la boca que Jesús es el Señor, lo que veíamos en Filipenses 2:9. Y es necesario creer en el corazón, creer que Dios le levantó de los muertos. Entonces, Jesús exaltado recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para poder ser salvos por Cristo exaltado, se necesita este reconocimiento. Reconocimiento que yo no sé quién, ni cómo, ni cuándo, ni por qué, pero ha sido casi opacado, casi borrado su contenido. En la práctica, poco o nada se aplica de este contenido al que me estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque confesar con la boca que Jesús es el Señor es porque esto se cree en el corazón. Confesar con la boca que Dios lo levantó de los muertos es porque esto se tiene en el corazón. El Señor dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que la boca habla, pero no está en el corazón, es lo que se dice solo de labios, o como dice la gente, de los dientes para afuera, porque no viene del corazón. Pero se necesita conocer a Cristo exaltado al grado de Señor y Cristo. Como Pedro lo dijo, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y eso fue lo que los puso a aquellos a pensar. Pues esto es importantísimo. Señor es, como vamos a ver más adelantito, es el Señor de todo, el dueño de todo, el soberano. Es el juez de todo. Es príncipe, es el rey de reyes y señor de señores. Eso es lo que implica. Y cuando la persona confiesa con su boca, porque su corazón está lleno de esa fe, de esa creencia, de ese conocimiento que Jesús es el Señor, y lo confiesa con su boca, está consciente de la autoridad que está trayendo sobre sí. La gente está acostumbrada a decir, yo voy a aceptar a Cristo. A veces da hasta tristeza oír eso. Jesucristo no es un huerfanito que anda por ahí pidiendo a ver quién le recibe, a ver quién lo adopta. Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes. Él es el que nos da todo, es el hombre el que se debe humillar y confesar que Él, Cristo, es el Señor, no a la inversa. Y debe de tener este respeto y este temor en el corazón. Al confesar a Cristo como Señor, se está comprometiendo a someterse a su autoridad,
a su señorío todos los días de su vida que Dios le dé en esta tierra. Si no es así, por eso decía yo, dice aquí, por con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No es justo que la persona confiese que cree que Jesucristo es el Señor y no lo tenga en el corazón. Eso no es justo. Pero si siempre se hace lo correcto, mi pregunta es, ¿por qué muchas veces al poco tiempo de haber declarado esto en público y delante de Dios, la persona abandona todo lo que se le ha dado y se va? ¿Dónde ha quedado esto que confesó en el principio? O peor aún, los matrimonios se destruyen, se separan, abandonan a los hijos, se unen infielmente a otras parejas. Todo esto por personas que un día confesaron que Jesucristo es el Señor. ¿Se fijan cómo todo esto redunda realmente en una verdadera ignorancia o falsedad? Esto debe ser corregido. La confesión a la que la Escritura se refiere aquí es más importante de lo que se ha pensado. Es más profunda de lo que se le ha visto. Entonces es importante conocer la exaltación de Jesús y rendirse a Él como Señor y Cristo. Pongamos atención a esas escrituras y sigámoslas estudiando. Es muy importante. La redención y la salvación de los hombres está en Cristo Jesús. Así lo ha hecho el Padre y nadie lo puede cambiar. Nos mandó, dijo Pedro, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Él es el Señor. Y todos los apóstoles dicen lo mismo. La enseñanza es una para todos. Él ha sido hecho por el Padre juez de vivos y muertos. De este dan testimonio, dice, todos los profetas. Es desde la antigüedad, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El nombre que se le dio, que es sobre todo nombre. Y en el 5:30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El único juez de vivos y muertos, el único príncipe y salvador de todos los hombres, desde Adán hasta el último de los hombres que venga a esta tierra, porque Él lo cubre todo en el tiempo y en el espacio. Así lo anunciaron los profetas, así lo han dicho los apóstoles, así lo dijo Cristo, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. No hay nadie aparte de Jesús, nadie, absolutamente nadie que pueda dar perdón de pecados, que pueda dar salvación al hombre, que pueda redimir al hombre. Nadie, ni un hombre, ni un grupo de hombres en el mundo. Jamás lo ha habido y jamás lo habrá. Solo Jesucristo. A Él se le tiene que dar siempre la honra y la gloria en estas cosas. En el capítulo 7 de Revelaciones, en el verso 9 dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono de Dios, delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Una adoración celestial en la cual se describe una multitud que nadie puede contar, vestidos de ropas blancas, que es la redención, la salvación dada por la sangre de Cristo, y con palmas en las manos, que es el gozo de la salvación, el gozo que solamente
Jesucristo exaltado a Señor y Cristo nos puede dar. Eso es lo que este apóstol vio ya en el camino de la salvación, cuando se le reveló en el libro de Revelaciones estas cosas. Y dice que clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, y dice que está sentado en el trono y al Cordero. Por eso dije que fue elevado a la diestra del Padre, siendo uno con el Padre. Así lo había dicho el Señor en su oración de Juan 17. Glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La obra redentora de Cristo es perfecta. Perfecta porque el poder de Jesucristo aplicado al pasado se entiende correctamente. Destruyó la muerte Jesús. En Isaías 28, verso 15 dice: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Dice: cuando venga el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos escondemos o nos esconderemos. Israel llegó al colmo de la rebeldía y de la apostasía. Eran tan rebeldes que se burlaban de Dios. Y esos burladores, como lo llama también unos versículos antes, decían: tenemos pacto con la muerte. Hicimos un convenio con el Seol, el lugar de los muertos, en el abismo. Y cuando venga el castigo, cuando se nos vaya a aplicar el castigo, a nosotros no nos alcanzará. Porque nuestro escondite, nuestro refugio, está en la mentira, en la falsedad. Allí nos auxilian. El Señor dijo, les voy a leer rapidito en el capítulo 25 de Isaías también. El 25 verso 8 dice: destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y por esta razón, todo esto que pasó aquí, el Señor dijo en el verso 16, por tanto, Jehová el Señor dice así, note usted: he aquí que yo he puesto en Sión, Jerusalén, la ciudad de Dios, por fundamento una piedra, Él es Cristo, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Una profecía mesiánica para Cristo Jesús, el cual destruyó la muerte. Por eso yo puse que la obra redentora de Cristo es perfecta, porque no alcanza solamente una parte de los pecadores. Él cubre todo de principio a fin. Él es el alfa y la omega, el primero y el último. Él no da la salvación en partes. Él da la salvación a todos. Y dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Cómo se extiende la muerte de Cristo hasta atrás? Por eso puse que es perfecta, porque está completa, no le faltó nada. Redimió a todas las almas de los justos que estaban en el Seol. Casi nadie le da esta aplicación a la Escritura, y pues no se está haciendo bien cuando no se le da esta aplicación, porque es perfecta la aplicación en cuanto a lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús al hacerla de esta manera. Mire, en Oseas 13:14 dice: de la mano del Seol te redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. O sea, sin compasión te voy a destruir, muerte, te voy a destruir, Seol. Ahora, ponga usted mucha atención la profecía. De la mano, del poder ¿de qué? Del Seol, el lugar de los muertos. En el antiguo pacto no se conocía como Hades, sino como Seol, y los judíos
Veían el Seol solamente como un estado, el estado de los muertos. No sabían que tenía 2 departamentos. Para ellos iban muertos al Seol, buenos y malos, todos iban al Seol. Pero el Señor dijo, los libraré de la muerte. Pero primero había dicho, los de la mano del Seol los redimiré. Los va a redimir Dios, sí, los va a hacer libres, los va a sacar, los va a comprar con la sangre de su Hijo, con la piedra probada que puso en Sión. Dice, los voy a redimir. ¿A quiénes? A los que estaban en el Seol, no a los que estaban afuera. ¿Y quién estaba allí? Ahí está desde Adán hasta el último que murió en la era mosaica. Allí iban al Seol. Pero ahí están los profetas, ahí están los patriarcas, ahí están todos. Ahí está Moisés. Todos, todos, todos. Pero ¿hasta cuándo estarían allí? ¿Por qué están allí? Ellos son cautivos de la muerte, porque la muerte los tiene sometidos, la muerte reina. La muerte reinó sobre ellos hasta que Cristo la quitó. Ellos, aunque fueron justos, estaban dominados por la muerte en cuanto a que estaban separados de Dios. No podían ir al cielo, no había camino para el cielo. Y tenían que ir a ese lugar de los muertos, aunque no habían sido malos, pero estaban aún separados del Padre. Y Él dijo, los redimiré del Seol y los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Y qué vimos en Hebreos 2:14? Se hizo carne para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que la muerte de Jesús se extiende hasta atrás y redime a todos los que estaban ahí en el Seol. Dice el 4:8 de Efesios. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Fíjese bien lo que dice. Por lo cual dice, ¿quién lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿A qué se refiere? Pero sigamos leyendo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esta palabra es bien importante. Subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Vuelvo a recalcar, en el tiempo y en el espacio, donde Jesucristo es el Señor. Lo llenó todo, en el tiempo y en el espacio. Y también la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es bien importante. Pero cuando el Señor hizo esto de llenarlo todo, cuando subió a los cielos, porque subió para llenarlo todo. Tomé la profecía para que vean ustedes lo que Pablo escribió en el 4:8, por lo cual dice, ¿qué es lo que dice? Lo que está después de los 2 puntos, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es lo que dice la profecía. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Eso es. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes. ¿Para qué? Para que habite entre ellos Jehová Dios. Para llenarlo de Dios todo. Todo queda lleno completamente con la presencia de Dios. Fueron llenos los apóstoles del Espíritu Santo cuando Jesús lo envió del cielo. Y luego en el Evangelio se empezó a donar a todos los obedientes también del Espíritu Santo. Dice en el capítulo 11 de Hebreos, verso 39, y todos estos, hablando de una listototota que está allí de todos los héroes de la fe, como se les llama, desde Adán, Abel, hasta el último. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios hizo un plan, y ese plan es Jesucristo. Fuera de Cristo no hubo, ni hay, ni habrá nada que pueda hacer salvo al hombre.
todo en cuanto a salvación y redención está en Cristo. Dice Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, así en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, conforme al propósito, dice el 3:11, eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. El poder salvador de Jesucristo aplicado al presente y al futuro, primero, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién es el que acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué pregunta, eh? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, porque lo ha hecho todo, absolutamente todo, en favor de los hombres. Y no hay nada que los pueda condenar. Él es el que justifica, Él es el que murió por ellos, Él es el que fue exaltado por ellos, Él es el que además, como dice aquí en Hebreos 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador, es la garantía de un mejor pacto. Y los otros, los sacerdotes antiguos, sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La salvación está segura, absolutamente segura, en las manos de Jesús, que fue exaltado hasta la diestra del Padre. Es necesario conocer a Cristo desde los profetas hasta su muerte para conocer el gran amor que Dios nos ha dado. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero no menos necesario es conocer a Jesús en su exaltación, para obedecerle con temor y reverencia. Esto dice en Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios los bendiga.